Bien, como se comentó en clases y también se indicó a través de la plataforma de internet, se pretende con este siguiente video tutorial la, el desarrollo de la tercera parte y final del semestre, que corresponde a la elaboración y composición del plano del proyecto correspondiente a la casa o vivienda que usted tiene ya dibujada en AutoCAD. Las vistas que vamos a utilizar y con las que vamos a componer la lámina son las que se le solicitó en la etapa anterior y ya entregada. Estas son la planta de arquitectura correctamente acotada, planta de fundación, el detalle constructivo, las 4 elevaciones del proyecto y la planta de techumbre. Este proyecto debió ser dibujado utilizando la plantilla de dibujo que está publicada en la intranet. Esta plantilla, como se indicó en su oportunidad, dispone de varios parámetros que vienen ya predefinidos, entre ellos capas de dibujo, la unidad de dibujo, por ejemplo, y también esta plantilla trae configurados formatos de dibujo, lo que quiere decir entonces que usted simplemente seleccionará un formato y comenzará a componer el plano, armar la lámina. Este formato viene con un margen ya dibujado y viene con un rótulo predefinido, ¿ya?, el cual usted luego deberá completar. Por ejemplo, dándole doble clic al texto, usted va a poder editar la información, ¿cierto?, que hay escrita aquí, para luego agregar los datos que correspondan, como por ejemplo las iniciales de quien dibujó, la fecha de entrega, las iniciales de quien revisa, su carrera, el título del proyecto, las escalas de representación, etc. Si usted tiene dibujado su proyecto en esta plantilla, ya tiene avanzado parte importante del proyecto, porque como les decía anteriormente, solamente tendrá que seleccionar el formato y comenzar a insertar en este formato las vistas que están dibujadas en el espacio modelo. Estas vistas, recuerden, deben ir acompañadas de todas sus cotas, de todas sus anotaciones, directrices, textos, títulos, ¿ya? Comencemos entonces. Para dar inicio a esta etapa, vamos a seleccionar un formato de dibujo. En este caso yo voy a seleccionar el formato A1. Este formato en él vamos a insertar las vistas del proyecto a través de ventanas gráficas. Por lo tanto, voy a definir como capa de dibujo actual la capa ventanas gráficas. Esta capa también es una capa que viene predefinida en la plantilla de dibujo que usted utilizó. La característica principal que tiene esta capa es que cualquier elemento que usted dibuje en esta capa, que está definida como capa actual,
no se imprimirá. Lo que quiere decir que si yo dibujo una línea o cualquier entidad gráfica, ¿cierto?, ese elemento finalmente no queda impreso en el plano. Esta capa de ventanas gráficas la voy a utilizar para generar el siguiente elemento. Desde la barra de herramientas presentación y desde el menú ventanas gráficas de presentación voy a seleccionar la opción rectangular, que me permite crear una ventana gráfica en el espacio papel de forma rectangular. Cuando se genera una ventana gráfica en el espacio papel, esta debe hacerse a través de 2 clics. Y cuando se genera esta ventana gráfica, el programa me va a mostrar a través de esta ventana gráfica todo lo que está dibujado en el espacio modelo. Y el tamaño de los dibujos dentro de esta ventana gráfica se ajustará al tamaño de ella. Lo que quiere decir que si yo genero una ventana gráfica más pequeña, los dibujos se van a ver más pequeños. Pero como ustedes pueden darse cuenta, vuelven a aparecer todos. No es una copia, no significa esto que yo tenga dibujado en el espacio modelo 2 veces la planta de techumbre, 2 veces las elevaciones. No, en el espacio modelo usted tiene dibujada solamente una vez cada una de las vistas del proyecto. Lo que quiere decir entonces que si yo genero o hago una modificación en la vista del proyecto, agregando la información o quitando la información, esa modificación automáticamente me la va a mostrar en la ventana gráfica, ¿cierto?, en donde se encuentra esa vista. Otra característica que tiene la ventana gráfica es que yo puedo ajustar el tamaño del dibujo dentro de esta. Esta ventana gráfica, cuando se genera, por defecto queda inhabilitada. Para poder activarla o habilitarla hay que darle un doble clic dentro de ella, ¿ya? Cuando tú le das un doble clic a la ventana gráfica, ahora puedes hacer un zoom a una parte del dibujo. Como la ventana gráfica está habilitada, al momento de seleccionar una segunda ventana gráfica, esta también por defecto queda habilitada. Como puede darse cuenta, en la ventana de la izquierda estoy mostrando la misma elevación que estoy mostrando en la ventana de la gráfica de la derecha, pero en la ventana gráfica de la derecha el dibujo se ve más pequeño. Lo que quiere decir entonces que tengo 2 ventanas gráficas en las que estoy mostrando el mismo detalle, pero a diferentes escalas. Las ventanas gráficas, recuerden, para poder habilitarlas tienen que hacer un doble clic dentro de ellas, y para poder deshabilitarlas pueden hacer un doble clic fuera de ellas. Cuando la ventana gráfica está habilitada, puedo hacer zoom a los dibujos que están contenidos dentro de ella. Cuando la ventana gráfica está inhabilitada, puedo hacer zoom al plano del proyecto. Cuando genero una ventana gráfica también, en el fondo de la ventana gráfica se ve la rejilla, que puedo inhabilitar presionando F7 o bien haciendo clic en el icono desde la barra de estado que permite desactivar o activar esta herramienta o este parámetro. Bien, para borrar una ventana gráfica basta con seleccionarla y suprimirla. Bien, entonces voy a comenzar de nuevo. Voy a generar una nueva ventana gráfica rectangular, y en esta ventana gráfica voy a representar mi dibujo a escala 1:50. ¿Qué dibujo? ¿O qué parte del dibujo? La planta de arquitectura. Por lo tanto,
Después de crear la ventana gráfica, hago un doble clic dentro de ella y encuadro dentro de esta ventana gráfica la planta de arquitectura, hasta que solamente se vea dentro de la ventana gráfica la planta de arquitectura. Inhabilito la ventana gráfica dándole un doble clic fuera de ella. ¿Ya? Recuerde que también puede presionar F7 antes de inhabilitarla para que desaparezca la rejilla. Ahora, esta planta de arquitectura tiene que ser escalada dentro de la ventana gráfica. Y vamos a usar la siguiente herramienta, que se activa presionando Control 1, el cuadro de propiedades. El cuadro de propiedades también puede ser habilitado desde Vista, y dentro de el menú paletas se encuentra el botón que activa el cuadro o la paleta de propiedades. Para poder definir una escala precisa del dibujo dentro de la ventana gráfica, esta ventana gráfica tengo que seleccionarla dándole un clic, no un doble clic, un clic. Se selecciona. Y cuando seleccione la ventana gráfica, busque en el cuadro de propiedades un parámetro que se llama personalizar escala. A la derecha aparece un valor no preciso, ¿ya?, que vamos a definir, ¿ya?, y que va a estar asociado ese valor a un factor de escala para mi dibujo. Para poder definir cuál es el factor de escala que debo ingresar aquí, o el número que debo ingresar acá, vamos a utilizar una plantilla de Excel, una planilla de Excel, que nos va a servir para calcular este dato. Una cosa importante hay que considerar cuando lleguemos a la etapa que tiene que ver con la composición del plano, y principalmente cuando tengamos que definir la escala de representación de los dibujos en el plano, y es la siguiente. Los dibujos están siempre desarrollados en una unidad de dibujo que definió el usuario, lo que quiere decir entonces que el proyecto pudo haber sido desarrollado en metros, centímetros o milímetros. Eso queda a criterio del dibujante. Si usted trabajó en metros o en centímetros, dispone de esta planilla para poder hacer el cálculo de este factor y luego asociar ese factor a un factor de escala personalizado en AutoCAD. Si usted trabajó en milímetros, usará las escalas que por defecto vienen configuradas dentro de AutoCAD y que luego voy a indicar dónde se seleccionan. Por ejemplo, si yo quisiera representar dentro de esta ventana gráfica mi dibujo a escala 1:50 y sé que mi dibujo lo desarrollé en metros, voy a verificar acá, ¿cierto?, cuál es el factor de AutoCAD que debo ingresar cuando mi dibujo lo quiero representar en el plano a escala 1:50. Factor 20. Selecciono entonces la ventana gráfica y luego en el parámetro personalizar escala selecciono y escribo el factor 20 y luego hago un enter. De esta manera, cuando yo haga el enter, el dibujo dentro de la ventana gráfica va a sufrir un cambio en cuanto a su tamaño, pero lo que está pasando en realidad es que el dibujo se está escalando, ¿cierto?, dentro de esta ventana gráfica. Voy a repetir la operación con la planta de fundación.
nuevamente, desde la cinta de herramientas presentación voy a seleccionar rectangular y voy a generar una nueva ventana gráfica. Observen que la ventana gráfica me muestra absolutamente todo lo que está dibujado en el espacio modelo, pero ya le indiqué que puede activarla dándole un doble clic y puede dejar solamente visible la vista del proyecto que quiero representar a través de esta ventana gráfica. Doble clic para desactivarla. La planta de fundación también la voy a representar a escala 1:50. Selecciono la ventana gráfica e ingreso el factor acá. Luego hago un enter y el dibujo se ajustará a la escala 1:50. Ahora, si las ventanas gráficas quedan muy pequeñas o muy grandes, el problema es que cuando quedan muy pequeñas puede que parte del dibujo no se vea. Usted tendrá que ajustar el tamaño de la ventana gráfica aquí. Si las ventanas gráficas quedan solapadas o una sobre otra, como en este caso, da lo mismo, porque finalmente recuerde que lo que yo dibuje utilizando la capa ventanas gráficas no va a quedar impreso. Pero sí es súper importante darle un tamaño adecuado a cada una de estas ventanas gráficas, y el tamaño se ajusta seleccionándola y luego haciendo clic en uno de estos botones que aparecen los vértices. La ventana gráfica dentro del plano se puede desplazar con el mismo comando desplazar, ¿cierto?, que usted utiliza en el espacio modelo. Es importante que la ubicación de cada ventana gráfica o que de cada dibujo sea la adecuada, de manera que me permita esta composición seguir agregando vistas dentro del mismo plano. Repito la operación. Nuevamente voy a ingresar una nueva ventana gráfica para representar en esta ventana gráfica el corte constructivo. Ya sabemos que tenemos que ingresar a la ventana gráfica, hacer un zoom, encuadrar para poder representar dentro de ella la ventana gráfica, el dibujo, ¿ya? En una primera instancia a un tamaño sin escala. Luego seleccionamos la ventana gráfica, ¿cierto? Le damos un doble clic, ¿cierto?, fuera de ella para poder desactivarla. La selecciono y busco en el cuadro de propiedades personalizar escala y agrego un factor. El corte constructivo en el plano lo vamos a representar a escala 1:20. Por lo tanto, el factor de AutoCAD será 50. Ese es el número que yo voy a ingresar acá, 50, hago un enter y vea cómo el dibujo queda escalado dentro de la ventana gráfica. De la misma manera voy a crear una nueva ventana gráfica para representar aquí mis elevaciones, tal vez a escala 1:100 sea la escala más adecuada. Entonces voy a definir el factor de AutoCAD para la escala 1:100 es 10 y selecciono la ventana gráfica y le asigno, ¿cierto?, el parámetro que corresponda, 10 en este caso. El tamaño de la ventana gráfica lo voy a ajustar y voy a definir una ubicación para esta vista en el plano. Genero una nueva ventana gráfica, busco otra elevación, le doy el factor 10 para que esa vista quede a escala 1:100. Vamos a desplazar también la vista. Genero
una segunda ventana gráfica. Como son 8 las vistas del dibujo del proyecto, son 8 ventanas gráficas las que voy a tener que generar. Repito la misma operación. Voy a definir una ubicación nueva para esta vista y finalmente voy a generar una última ventana gráfica y voy a definir un factor de 10 para que la elevación en esta ventana gráfica quede a escala 1 a 100. Finalmente termino creando una ventana gráfica para la planta de cubierta, techumbre. Le voy a dar el factor 20 para que esta quede a escala 1 a 50 en el plano. Una vez definido, una vez creadas las ventanas gráficas y definida la escala precisa a cada una de ellas, corresponde finalmente imprimir. Esta es una opción, una propuesta, o sea, si usted quiere componer una lámina y darle una ubicación diferente a cada una de las vistas, eso queda a criterio de usted, suyo. Ahora, si usted quiere darle una escala diferente también a los dibujos en el plano, también lo puede hacer, pero lo único que podría como comentario, ¿cierto?, agregar es que los detalles constructivos, como por ejemplo el corte, la escala 1 a 20, 1 a 25 tiene que ser, ¿cierto?, la seleccionada. Las plantas pueden ser 1 a 100, 1 a 50, las elevaciones pueden ser 1 a 100, 1 a 50, entonces ahí podría usted jugar con los factores de escala para estas vistas, pero el corte constructivo me lo tiene que dejar representado en el plano a escala 1 a 20 o 1 a 25, ¿no? Una vez terminado la composición de la lámina, corresponde imprimir, y la impresión se hará, ¿cierto?, desde el menú principal, seleccionando imprimir, trazar. Si aparece este cuadro de diálogo, le da clic a seguir trazando solo un plano y luego le vamos a dar clic a aceptar. El programa nos va a solicitar dónde guardar el proyecto. Lo voy a guardar en el escritorio como ejemplo. AutoCAD imprime y luego automáticamente me abre el plano impreso en formato PDF. Estos son los productos que usted tiene que enviarme vía correo electrónico: el archivo PDF correspondiente al plano impreso y el archivo DWG para poder verificar los factores de escala que usted le asignó a cada una de las vistas en el plano. Este ejercicio corresponderá a la tercera nota y final del curso, que usted deberá entregar el próximo miércoles 18. Ese miércoles 18 también voy a estar en sala de clase, por si es que hay alguna duda. Pero insisto en que la entrega de los proyectos tiene que ser dentro de la hora de clase y no después o al día siguiente, ¿ya? Cualquier proyecto atrasado no será evaluado. Y muchachos, que les vaya muy bien y espero que este video tutorial cumpla su objetivo.